Bien, retomando la tercera parte, la lesión irreversible, denominada muerte celular, tiene características mucho más particulares. Dijimos que hay una mayor tumefacción celular, edema y rotura de los lisosomas, está resaltado, aumento de las densidades amorfas mitocondriales. Se consideran estos dos como puntos de corte, es decir, aquel punto en el que la lesión celular reversible deja de ser reversible y es lesión irreversible y ya no hay un punto de retorno, ya no hay vuelta atrás. Es decir, que serían eventos que condicionarían un paso a la muerte celular de manera irreversible, ya sin vuelta atrás. Es característica también la rotura de la membrana celular. La rotura con salida de todos los componentes intracelulares que no están en contacto normalmente con el sistema inmunológico, por ende desencadenan respuesta inflamatoria. En la necrosis hay respuesta inflamatoria. El núcleo se altera, empieza a tornarse más condensado, más oscuro, cariopignosis, empieza a fragmentar, cariorreasis y finalmente se empieza a degradar, cariolisis. Entonces vean que es muy característica la lesión irreversible. Puntos de corte, rotura lisosomal y alteración mitocondrial, alteración de la permeabilidad mitocondrial. Bien, la lesión irreversible, entonces nos conocemos o necrosis o apoptosis. En la necrosis hay digestión enzimática, hay salida del contenido intracelular al exterior, por ende respuesta inflamatoria. En cambio, en la apoptosis es una muerte celular programada, utiliza energía, se lo hace de manera más ordenada, formando cuerpos apoptóticos que son fragmentos de citoplasma, núcleo degradado, rodeados de bicapa lipídica con algunas características particulares que lo hacen apetecible a ser fagocitados. ¿De acuerdo? Diferencias entre necrosis y apoptosis. La necrosis siempre se presenta en condiciones de enfermedad, condiciones patológicas. En cambio, la apoptosis generalmente en condiciones fisiológicas, pero también en algunas alteraciones patológicas, sobre todo cuando hay daño irreversible del material genético, lo cual activaría la apoptosis. El tamaño celular en la apoptosis se retrae, en cambio dijimos que hay edema, aumenta el tamaño de la célula. En la necrosis, la membrana citoplasmática está rota, por ende hay reacción inflamatoria en la necrosis. En la apoptosis hay una expresión de otras glucoproteínas que enseguida vamos a observar, fosfatidilcerina. No hay inflamación, puesto que no hay salida de los componentes intracelulares al exterior, sino formación de cuerpos apoptóticos. La mitocondria tiende a edematizarse, a romper su membrana celular. En cambio, hay cambios funcionales en la apoptosis, donde ya deja de producir seguramente ATP y otras sustancias. Degradación del DNA irregular, se fragmenta no de manera ordenada, lo que hemos mencionado, ¿no? En cambio, en la apoptosis la cromatina tiende a retraerse debajo de la membrana nuclear, empieza a engrosar la membrana nuclear y luego se va a fragmentar. Energía, la necrosis no requiere energía, es un proceso pasivo, en cambio la apoptosis requiere energía, está programada genéticamente y es un proceso activo por ende. La reacción inflamatoria ya hemos aclarado. Diferencias igual entre necrosis y apoptosis: rotura de la membrana, salida de todos los componentes intracelulares, formación de cuerpos apoptóticos, lo más importante, esto de manera ordenada. Microscopio electrónico, podemos observar lo mismo, hay una disrupción de la membrana celular con salida de todos los componentes intracelulares. En cambio aquí fragmentos de membrana celular está formando cuerpos apoptóticos, la cromatina se está relegando debajo de la membrana nuclear, por ejemplo. Lesión irreversible, necrosis. La célula normal
citoplasma, núcleo, de estas características del microscopio óptico, empieza a hacer cambios nucleares, se empieza a condensar el material nuclear, cariopignosis, se empieza a fragmentar el material nuclear, cariorexis, y luego se va diluyendo el material celular por degradación, cariolisis. Las fases de la necrosis: alteraciones irreversibles al principio, el punto sin retorno que habíamos mencionado, rotura lisosomal o daño de alteración de la permeabilidad mitocondrial que condicionarían necrosis de manera irreversible. Necrobiosis, las primeras 6 horas, refiere a todos los cambios moleculares, subcelulares que están presentes, que luego van a manifestarse dentro de las organelas, lo que se llama necrofanerosis, edema, cambios en las mitocondrias, desprendimiento de los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso y luego desintegración celular, tisular, etc., ¿no? Bueno, algunas formas especiales: autólisis, cuando se digieren las células por los componentes de los lisosomas intracelulares propios. Heterólisis, cuando los lisosomas de los macrófagos polimorfonucleares son los que van a encargarse de la destrucción de las células. La rotura de una célula dañada, necrótica, puede liberar componentes a la sangre, enzimas, y esos componentes pueden ser medibles. Por ejemplo, fibra muscular, creatinquinasa banda miocárdica, por ejemplo, marcador de infarto de miocardio. Aspartato aminotransferasa, lactato deshidrogenasa también pueden corresponder a rotura de músculo cardíaco. Hepatocitos, las famosas transaminasas GTP o alta alaninoaminotransferasa, aspartato aminotransferasa, se pueden medir en sangre. Entonces, ¿qué significa? Que hay destrucción, necrosis hepatocitaria. Fibra muscular estriada, creatinquinasa, isoforma muscular, isoforma M, o la destrucción del páncreas, de las células exócrinas, liberación de amilasa a la sangre y, bueno, otros componentes, la famosa pancreatitis, por ejemplo. Lesión irreversible, apoptosis. Dijimos que es un mecanismo, es una muerte celular programada, desordenada, requiere energía y básicamente es la activación de unas enzimas que van a degradar unas proteasas que van a escindir las proteínas luego de encontrar varias secuencias de ácido aspartico, de ahí su nombre de caspasas, ¿no? Bien, las caspasas 6 y 7, por mecanismos todavía no bien dilucidados, van a terminar favoreciendo la muerte celular programada. Dos maneras de poder activar la muerte celular programada: una es intrínseca y la otra es extrínseca. La intrínseca a partir de la vía mitocondrial con liberación de citocromo C, por ejemplo, activación de la caspasa 9 y, bueno, caspasa 3 y estas caspasas hasta la apoptosis. La vía extrínseca, menos frecuente que la anterior, por ejemplo, donde actúan los linfocitos citotóxicos, y en esta célula que podría estar infectada por un virus, pues podría a través de receptores FAS activar a la caspasa 8 y luego al resto de cascadas, o a través de receptores de factor de necrosis tumoral, pues poder formar polímeros que van a llegar a activar las caspasas. Otra manera es formar poros a través de esta molécula que se llama perforina, inducir esta proteína dentro del citosol de esta célula que va a ser destinada a morir por apoptosis, que se llama granzima, y activación de las caspasas. Bueno, es lo mismo, un poco más detallado. Dijimos que se empiezan a marcar la célula apoptótica para que sea fagocitada. Uno de esos es esta molécula que se llama fosfatidilcerina, que normalmente está hacia la hoja interna de la bicapa lipídica. En este caso se torna hacia afuera, se ubica hacia afuera, haciendo más factible ser reconocida por los macrófagos y favorece su fagocitosis. Vean aquí podemos observar células normales alrededor y aquí una célula ya formando cuerpos apoptóticos en una microscopía de barrido. Al microscopio óptico podemos verlos, sí, como células condensadas, mucho más eosinófilas. Es una célula en apoptosis. O aquí en la piel. Estas es las células basales y aquí podemos ver todo esto es la epidermis. Aquí podemos ver varias células en apoptosis.
La apoptosis en condiciones fisiológicas es responsable de la ausencia de ciertos tejidos que en vida embrionaria existían y en la vida adulta ya no lo existen. Es importante en condiciones fisiológicas, pero también dijimos que se activa en algunas condiciones patológicas. Esta es una célula en apoptosis o esta, que está formando ya cuerpos apoptóticos. Más ejemplos de apoptosis, igual formación de cuerpos apoptóticos. Entonces no es ajena a la apoptosis. Morfología de la lesión celular. Lesión celular. Entonces, reversible, hablamos de las famosas degeneraciones. Algunas degeneraciones frecuentes. Degeneración hidrópica, grasa, hialina. La hialina se clasifica en celular y tisular. A nivel celular, cuerpos de Couchman, cuerpos de Russell, cuerpos de Mallory. A nivel tisular, ejemplos, por ejemplo, cicatriz queloide, cuerpos albicans, paredes vasculares también tienden a ser degeneración hialina. Degeneración mixoide es algo especial a nivel epitelial y conjuntival, y un tipo especial que podemos llamar degeneración fibrinoide o otros también mencionan como necrosis fibrinoide. Degeneración hidrópica hace referencia a una lesión reversible. Morfológicamente la célula está edematosa, las organelas están edematosas, vean cómo se ve un citoplasma apolillado, célula aumenta de tamaño, el núcleo se mantiene relativamente normal y en posición central. Esto es hígado. Y bueno, vemos hepatocitos normales, pero estos hepatocitos están edematosos. El acúmulo de agua, déficit de ATP, aumento de la osmolaridad intracelular, etc. Seguimos, tumefacción o degeneración hidrópica. Tumefacción turbia hace referencia al evento macroscópico, como se ve un órgano con tumefacción, con degeneración. Pero a nivel celular es más propio de indicarlo como degeneración hidrópica. Entonces estas células están con degeneración hidrópica. Vean cómo sus organelas están edematosas. ¿De acuerdo? Hay disrupción de varias de ellas. Vean estas, no se pueden ver los límites celulares entre ellas. Otro tipo de degeneración es la degeneración grasa o cambio grasa, metamorfosis grasa antiguamente llamada. Hepatocitos igual, que están acumulando ya no agua en esta ocasión, sino de lípidos. Probablemente el elemento nocivo ha hecho que se altere su metabolismo, se altere su homeostasis, ya no puede metabolizar grasa. Poco a poco sus organelas retículo endoplasmático liso van acumulando grasa que no puede metabolizar hasta que forman pequeñas vesículas de generación microvesicular que se fusionan a través del tiempo. En los estadios crónicos tienden a ser una sola gran vesícula dentro del citoplasma del hepatocito, lo que se llamará degeneración grasa univesicular. Macroscópicamente, el hígado normal, violáceo, brillante, y el hígado graso, amarillento, mucho más aumentado de tamaño característico. Más ejemplos de degeneración macro y microvesicular. Degeneración esteatosis, también llamada degeneración grasa. Miren, vesículas conteniendo, acumulando lípidos. Y luego otras acumulando una sola gran goteleta de grasa. Lesión celular subletal, degeneración grasa, igual, seguimos en degeneración grasa. Otros tipos de degeneración hialina, hialos, parecido al vidrio. Microscópicamente se ve aspecto vidrioso, rosado o eosinófilo. Entonces aquí podemos ver vasos que se han engrosado, se han fibrosado. A eso se llama aterosclerosis. Hialina hace referencia a la degeneración hialina. Cuerpos de Mallory, vamos a ver en el hígado estas masas rosadas en el citoplasma justo al lado del núcleo, sobre todo de la hepatitis alcohólica, ¿no? Aguda. Degeneración hialina o otros cuerpos de Mallory en el hígado. Son masas hialinas, de ahí hace referencia a la degeneración hialina. Cuerpos de Couchman, sobre todo en virus hepatotropos, por ejemplo, fiebre amarilla. Entonces hacen apoptosis. El virus de la fiebre amarilla puede inducir apoptosis, y esa apoptosis nosotros, o bueno, antiguamente los patólogos mencionaban como degeneración hialina a nivel celular, o llamada también cuerpo de Couchman. Cuerpos de Russell en una enfermedad, una neoplasia maligna de los plasmocitos. Los plasmocitos, recuerden que son linfocitos B activados que producen inmunoglobulinas. Tantas inmunoglobulinas producen que llegan a acumular en su citoplasma proteínas. Esas proteínas empiezan a precipitarse, no han salido todavía, no han sido exocitadas, entonces empiezan a acumularse como masas hialinas en el citoplasma, denominados cuerpos de
Russell.